Hola, 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 muy buenas noches. Nos encontramos aquí en nuestro workshop de nuestra certificación internacional Speaker Pro Gamificado. Vamos a comenzar a hablar de lo que es el curso, lo que nosotros vamos a ver dentro de la certificación y me encuentro acompañado por mi gran amigo Marcos Morales desde los Estados Unidos. Hola Marco, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte, Xavi. Excelente, gracias a Dios por aquí, súper emocionado por dar a conocer esta certificación internacional Speaker Pro Gamificado con herramientas de andragogía y de lúdica para que equipar a profesionales de la oratoria. Claro que sí. Nosotros hemos diseñado esta certificación con ciertos tintes que nos diferencian de otras certificaciones. Es decir, esta no va a ser una certificación como cualquier otra, pues porque tenemos una serie de herramientas, de actividades que llaman mucho la atención y que le ayudan a que la gente le eleve su competencia. ¿Alguna de ellas cuáles serían, Marco? Cuéntame. Bueno, mira, hoy en estos tiempos modernos en donde nos estamos comunicando a través de plataformas virtuales, tenemos que desarrollar ciertas dinámicas para poder conectar con la audiencia, que no solamente sean el lenguaje no verbal o el lenguaje paraverbal, sino que ciertas dinámicas que le den movilidad para captar la atención y que las personas no se fastidien, no se cansen de escuchar y con una habla monótona ni nada, sino vas a tener la capacidad de poder conectar con tu audiencia de principio a fin. Exactamente. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver uno de los primeros elementos, que es el tema de la andragogía. Nosotros tenemos que entender muy bien qué es la andragogía, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de andragogía, estamos hablando de todas las herramientas que necesita una persona que ya ha pasado su etapa de niño, por llamarlo así de alguna manera, porque cuando nosotros hablamos de niño, hablamos de una etapa de inmadurez, ¿sí? Llamarlo así de alguna forma, ¿no? Quiere decir que va una etapa de los 0 hasta los 17 años más o menos, que es donde evalúe la pedagogía. Y ya una persona comienza a ser adulta, comienza a tener unas diferentes costumbres, una diferencia en su aprendizaje y entonces ya comenzamos a hablar de la andragogía. Quiere decir que necesitamos herramientas o elementos que le sirvan a esta persona para aprender mucho mejor y el docente tiene que enrolarse con ese tema de andragogía, ¿sí? Básicamente es una disciplina educativa que tiene en cuenta al individuo en 3 elementos importantes, en todo lo que es psicológico, biológico y social. Entonces, básicamente tenemos esos 3 elementos, por eso hablamos de un modelo andragógico. Cuando nosotros hablamos de esto, muchas personas se confunden y piensan que estamos hablando de viejitos. Y yo en las diferentes conferencias que tengo les he dicho, no, cuando yo hablo de andragogía no estoy educando a viejitos, estoy hablando de una persona adulta. Quiere decir que comienza a ser adulto a los 18 años. Sus costumbres, su forma de aprender es diferente. Por eso nosotros comenzamos a aplicar diferentes técnicas. Llegando al adulto, pues todo el tema de lúdica y gamificación se engancha en forma directa y permite que el aprendizaje sea mucho más rápido. Es decir, nuestro cerebro va a captar de una manera diferente y es allí donde llega nuestro modelo, es donde llega nuestra propuesta. Porque básicamente, cuando una persona es adulta, decide aprender. Antes de eso, los papás lo obligan. Aquí es donde el adulto decide aprender, participa de su propio aprendizaje y también interviene en la planificación. Entonces es muy importante tener en cuenta esos elementos. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en las aulas, de estar dictándole a las personas, nos hemos podido dar cuenta que hay personas que llegan al sitio de trabajo o hay personas que llegan a las capacitaciones y ya tienen un nivel de conocimiento bastante alto. Quiere decir que el andrógogo o facilitador debe tener la competencia para poderse conectar con estas personas. Y una ventaja que nosotros podemos utilizar es ese conocimiento. Entonces tenemos que conectarnos con ellos. ¿Sí? Entonces aquí como aparece en la foto, si se dan cuenta que nosotros utilizamos diferentes herramientas para que las personas puedan entender. Entonces ahí utilizamos, no sé cómo lo hagan ustedes, pero somos muy dinámicos, marcadores de colores, herramientas que le permitan a la gente entender y los hacemos partícipes. Quiere decir que esto ya no es la misma formación estructurada que teníamos antes, donde nos parábamos a hablar y hable y hable y hable. No, porque básicamente necesitamos es que el adulto participe, cree sus propios elementos y genere resultados. Por eso los ponemos a trabajar. Dinámicas, juegos,
herramientas de entendimiento. Eso es lo que nosotros hacemos acá cuando nos conectamos con herramientas de andragogía. Entonces, básicamente nos centramos en lo que es el ser y lo que le podemos aportar a las personas. Normalmente, cuando nos certificamos o hacemos diferentes actividades de certificación de speakers y demás, solamente nos centramos en herramientas de cómo manejar el escenario, movimientos verbales, movimientos no verbales, pero no aprendemos cómo tengo que llegarle ahora a las nuevas personas, a las nuevas generaciones para su aprendizaje. Y eso es un elemento importante, porque tenemos que aprender a trabajar con ellos. Herramientas virtuales, elementos de comunicación persuasiva, para que ellos vayan creando, para que ellos vayan generando. Entonces, son elementos que nos vamos encontrando acá en todos los temas de andragogía y tenemos básicamente lo que es el modelo andragógico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese modelo, vamos a mirar herramientas importantes y es que ellos deben implementar desde el presente. Eso es importante. Entonces, este proceso se diferencia, como les decía hace un rato, de la etapa infantil, es porque aquí ellos participan, ¿vale? Ellos se entrenan y ellos dan su aporte. Yo no tengo que estarles diciendo todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer. Básicamente los influyo, les doy todas las herramientas para que ellos comiencen a trabajar. Entonces, vamos a mirar esos elementos y de ahí parte el modelo andragógico. Una vez tenemos claro cuál es el modelo andragógico, comenzamos a mirar esos componentes, que básicamente el componente o los componentes del modelo andragógico son 4, ¿sí? Estamos hablando, el primer elemento andragógico, el adulto participa, es decir, está pendiente de su formación todo el tiempo y tiene que generar valor. Quiere decir que nosotros como speakers tenemos que aprender a darle las herramientas para que esa persona adulta realmente participe y genere sus actividades. Por eso hacemos motivaciones, por eso hacemos grupos, por eso hacemos diferentes cosas para que ellos en dinámica vayan trabajando y vayan dando sus propios resultados. Número 2, tenemos al andrógogo. Ese concepto es básicamente de una persona que tiene la competencia, número 1, que tiene la capacidad y que tiene la orientación para poder formar personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos. Básicamente, tú como speakers, cómo puedes llegar a formar a otras personas con elementos nuevos, no los elementos tradicionales, ¿no? Sino los elementos nuevos. Es decir, damos todas las herramientas para que te puedas llegar a comunicar con un adulto de una mejor forma. Y aquí lo hacemos con lúdica, lo hacemos con ejercicios, lo hacemos con herramientas que te van a servir mucho más. El tercero, estamos hablando de grupos. Es decir, que ya no trabajamos toda el aula completa, como normalmente lo hacemos, sino que dividimos por grupos. Y ahí la educación, las herramientas de aprendizaje son mucho mejores porque las personas cuando son adultas tienen su capacidad, tienen su experiencia, pero en grupos aportan más. Entonces son herramientas que nosotros enseñamos a manejar para que como speaker puedas enseñar a personas adultas de una forma más eficaz. Y al último, hablamos de medio ambiente. Tienes que colocar un ambiente adecuado para que los adultos aprendan, porque si no se van a aburrir, no se van a conectar. Y lo que nosotros necesitamos es que la persona adulta se conecte y por eso llegamos a todas estas herramientas de persuasión, de juegos, de lúdica, para que el aprendizaje sea mucho más fácil, sea mucho más asertivo y podamos entrar con todas las herramientas de una mejor forma, de una forma más adecuada. Esos son los componentes del modelo andragógico y miraríamos el tema de lúdica, ¿sí? Definimos lúdica como un proceso que va ligado al desarrollo humano. Básicamente no es una ciencia, es un proceso que va desarrollado. Cuando hablamos de proceso, es decir, un conjunto de actividades que nosotros desarrollamos para que puedas llegar a orientar grupos, para que puedas llegar a formar personas. No es una moda, tampoco una disciplina, es una estrategia. Básicamente eso es la lúdica. Mi amigo Marcos, un complemento adicional a esto. Excelente. La lúdica no solamente es la parte de la recreación como el juego, que es muy cierto que la lúdica tiene componente del juego. La lúdica también es todo lo que tiene que ver con esa recreación del ser humano. Cuando vamos a un museo, cuando vamos a ver una obra de arte, cuando nos entretenemos en grupo, cuando estamos desarrollando una actividad social, pues en cierta manera el elemento de la lúdica está implícito. Y algo muy importante, los seres humanos por naturaleza somos homolúdicos, es decir, desde que somos pequeños aprendemos mediante el juego. Es la forma más fácil de que nosotros aprendemos, como bien tú lo señalabas, haciendo el cerebro se activa cuando hace y una mejor manera de hacerlo es a través
del juego. Entonces, mediante el juego aplicamos lúdica y de esta manera, pues entramos al siguiente punto, que es descubrir un poco qué es el juego. Y el juego es un proceso que se desarrolla voluntariamente, debe tener ciertas normas establecidas para que todos los participantes puedan estar involucrados y tener igualdad de condiciones. El juego no debe ser impuesto, el juego debe ser libre. El niño debe participar del juego abiertamente y es que el niño lo hace por naturaleza, desde que nace. Por eso ese componente homolúdico. Sin embargo, es bien cierto que todos, de alguna u otra manera, nos encanta jugar. Algunos se profesionalizan y se hacen deportistas. Sin embargo, cuando estamos en grupo, somos más sociales y más abiertos al juego. Nos desinhibimos y podemos participar y aprender más fácil desde el juego, porque el juego crea un ambiente propicio para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esa es una de las ventajas que como speaker pro gamificado tú vas a obtener desarrollando ambientes lúdicos para que tus participantes puedan activarse y puedan aprender de una manera más efectiva. Ahora bien, el juego está normalizado, el juego es algo que debemos desarrollar. Así lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que el juego es un derecho y nos resalta que el ser humano debe disfrutar plenamente de juegos y recreación, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Y tú que me estás viendo y que deseas formarte como un speaker con herramientas de gamificación, debes tomar en cuenta que el juego te va a permitir poder captar la atención de todos los participantes que tengas a bien estar formando y, por ende, que tu mensaje quede grabado en la mente de tus participantes, porque lo que vas a producir es un aprendizaje experiencial. El participante que se involucre en tus dinámicas lo va a hacer desde el hacer y esa es una información que se queda grabada en nuestra memoria por mucho más tiempo. Entonces, para ello hemos querido, mi amigo Xavi y yo, desarrollar esta mano para poder tener habilidades y destrezas como un speaker pro gamificado. Y no es otra que nuestra mano nos enseña algunas habilidades y virtudes que debemos de afrontar y que nosotros a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la certificación, te vamos a ir dotando de todas esas habilidades. Y la primera no es otra cosa que siempre ser alegre y proactivo. Hay que mantener una energía, hay que ser enérgico, siempre resaltar lo positivo y señalar muchas veces ese dedito hacia arriba que te dice, oye, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, estoy contigo. ¿Qué manera de motivarlo? Y muchas veces con algo tan sencillo se puede lograr. El segundo dedito, que es el dedo índice, nos indica que nunca debemos señalar, porque a veces cuando señalamos a alguien hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros. Entonces, si podemos señalar, hagámoslo tal vez con la mano abierta, resaltando cualidades positivas de esa persona que tú tienes, invitándola a participar y tal vez no señalándola. El tercer dedo, que muchas veces se usa para cosas que no se deben hacer, este dedo que está por acá, es para recordarnos que debemos ser respetuosos en todo lo que hagamos. Y este respeto debe ser tanto al participante que tenga la mínima experiencia como al más capacitado que tú tengas en el grupo. A todos debes atenderlos respetuosamente, debes involucrarte con ellos. Y algo importante, Xavi, que se nos ha olvidado mencionar, es que vamos a estar indicando ejercicios para poder detectar dentro de nuestro grupo quiénes son auditivos, quiénes son visuales y quiénes son kinestésicos. Y una manera de respetarlos es dándoles contenido a cada uno de ellos para que puedan aprender de lo que ven, aprender de lo que escuchan y aprender por sobre todo de lo que hacen. Este dedo, que es el dedo anular, es el dedo del compromiso. Como speaker pro gamificado debemos comprometernos con nuestros participantes, comprometernos al 100% con este proceso de enseñanza-aprendizaje, ver el potencial que tiene cada uno de esos participantes y guiarlos en su proceso hacia la mejor versión de cada uno de ellos, entregarnos al 100%, entregarnos sin recelo, entregarnos por completo
todo lo que hemos almacenado de conocimiento, poderlos transferir de manera abierta y, como decimos por allí, sin que nos quede nada por dentro, entregarnos por completo para que las personas salgan inspiradas. Y tenemos que hacerlo de una manera bien comprometidos con cada uno de ellos. Y de último y no menos importante es entender que tenemos un dedo meñique que nos indica recordar que los pequeños detalles siempre cuentan. Y allí te vamos a dar grandes ejemplos para que tú puedas tomar en cuenta y cuando des una conferencia siempre aportar ese pequeño detalle. Pero no me quiero adelantar, te lo vamos a decir en la certificación. Así que vamos a seguir y qué manera que hacerlo a través de una dinámica. Y esta, como ya lo mencionaba, tenemos que tener estrategias para que los participantes poder identificar quiénes son los auditivos y poder dirigirnos a ellos. Al participante auditivo le gusta que le escuchen, le gusta que cambiemos el tono de la voz, que hagamos silencios, que subamos, que hagamos pausas y de esa manera vamos a captar la atención de aquellos participantes que tengamos en el grupo que son auditivos. Y en este momento justo me voy a atrever a hablarte a ti, ¿sí? A ti que eres auditivo, te voy a decir, vamos a desarrollar una dinámica para que potencies tu audición, porque esta es una dinámica para escuchar y comienza cuando yo digo ya. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey. Tal vez te estás preguntando, ¿qué hice? Xavi, a ver si la agarraste, hazla, a ver cómo es la dinámica. A ver, tú que estás allí al 100% atento, dime. Vamos otra vez. Dale, voy a hacerla nuevamente. Recuerda que la dinámica comienza cuando yo digo ya, y dice así. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey. Ok, Xavi, excelente, la hiciste muy bien. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no lo voy a develar por aquí. Si quieres saber cómo la dinámica queda al 100% de la manera adecuada y correcta, te invito a que veas el desenlace final para que entiendas y me permitas darte a conocer cuál es el secreto de determinar quiénes son los auditivos del grupo. Así que nos vemos en la certificación Speaker para develar el secreto de esta dinámica. Xavi, cuéntanos, ¿qué nos tienes por allí preparado? Bueno, estamos hablando nosotros también de los que son auditivos, de los que son visuales y los que son kinestésicos. Y aquí tenemos una dinámica que los une a los tres. Básicamente, cuando nosotros logramos desarrollar esta dinámica, podemos llegar a unir no solamente a los estudiantes, sino también pasar un buen tiempo en familia. O con esto, porque estamos manejando colores y estamos manejando habilidades motrices, ¿sí? Entonces, bueno, pilas. Sé que me estás poniendo cuidado. Vamos a utilizar dos pelotas. Una que es roja y otra que es verde, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Y esto viene con un cántico, viene con una señal, ¿listo? Se llama alpín y alpón. Y ahí tienes que concentrarte mucho porque tienes que llegar a una velocidad adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú comienzas a hablar, tienes que comenzar con esta, con la roja, y lo vas a pasar de esta forma. Vas a decir alpín, cambia la balota y vas a decir alpón. No es tan difícil, ¿cierto? Pero tienes que colocar la balota sobre la mesa, ¿de acuerdo? Entonces vas a comenzar alpín, alpón, y luego le colocas a la hija del conde Simón. Y cambia la balota. Alpín, alpón, a la hija del conde Simón. Y ahí vas a comenzar a hacer más velocidad y más elementos de atención. ¿Cuál es el resultado final? Que vas a pasar la balota 5 veces a la mano derecha con una velocidad adecuada. Los resultados de este juego son realmente fantásticos, ¿de acuerdo? Entonces vas a llegar a decir, alpín, alpón, a la hija del conde Simón, alpín, alpón, a la... Pero los resultados del juego realmente y cómo se desarrolla todo lo vamos a ver dentro de la certificación, porque son elementos que tú vas a aprender, son elementos que vas a desarrollar para poder guiar bien tus grupos y para poder generar valor adicional, que es lo que te ayuda al cerebro para poderte conectar con la gente. Básicamente son esos elementos. Excelente, Xavi. Ya quiero participar de esa dinámica porque para mí es nueva, no me la habías comentado. Así que bueno, te estoy
aceptando el reto de que nos veamos en la certificación internacional Speaker Pro Gamificado para descubrir y tener las habilidades necesarias para hacer estas dos dinámicas y muchas más que estaremos compartiendo. Sí, así es. Bueno, y entonces hemos llegado a la parte donde dentro de la certificación Speaker Pro Gamificado te vamos a estar hablando de las teorías fundamentales del aprendizaje, porque son ellas las que sustentan todo este estudio que estamos desarrollando para ti y del cual tú vas a tener las habilidades y las competencias necesarias. Vamos a hablar de los 4 sistemas de aprendizaje fundamentales, como lo es el conductismo, creado en 1900 por Watson, Pavlov y Skinner. ¿Y quiénes son estos personajes? Ya los vamos a descubrir. ¿Y cuál fue el aporte que hicieron en estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Como segundo, vamos a hablar del cognitivismo, creado más o menos en 1950 por Brunen y Chomsky. En tercer lugar, vamos a hablar del constructivismo de 1970, donde aparece Jean Piaget, Lev Vygotsky y Ausubel. Algunos psicólogos, tal vez diríamos nosotros de allá de Capacho, de donde yo soy, uy, su merced allá de Capachito. No se me equivoquen. Son excelentes psicólogos estadounidenses que han marcado un hito en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por último, el más reciente, creado por Stephen Downes y George Siemens en el año 2007, que es conocido como el conectivismo. Y vamos a estar hablando un poquito más de ellos, de estas teorías fundamentales del aprendizaje que dieron origen a algunas estrategias o técnicas de aprendizaje con las cuales estamos fundamentando nuestra teoría para que tú te formes como speaker pro gamificado, y no es otra que el aprendizaje en el juego y la gamificación. Esto tiene su origen en la teoría, o el fundamento principal es el conductismo. Así que vamos a hablar de una teoría del juego, de una teoría de la gamificación fundamentada en los procesos de enseñanza-aprendizaje conocidos como el conductismo. Así que vamos a estar dotándote de herramientas, dotándote de estrategias para que tú te sientas todo un profesional capacitado, no solamente en cómo conversar, cómo llevar un hilo conductual en tu discurso, sino que además sepas que tu presentación tiene una sustentación en teorías del aprendizaje. Y hablando de teorías del aprendizaje, vamos a hablar de los 9 factores motivacionales que presenta la gamificación. Entonces, vamos a hablar de un llamado o significado épico. La gamificación se basa en esto. Recientemente, estudios han descubierto que los creadores de los videojuegos utilizan estos 9 factores motivacionales para crear expectativa, para crear eso que hace que nos metamos en un juego y que no queramos salir de él hasta superar todos los niveles. ¿Y qué les parece si eso mismo lo llevamos a nuestras conferencias, lo llevamos a nuestros entrenamientos? El modelo es Optálisis, son 8 factores motivacionales. Sin embargo, en un reciente estudio que hicimos, un equipo de profesionales del cual lideré, anexamos un 9º, que sería la parte de los sentidos, la parte auditiva, la visual y la kinestésica, que también juegan un papel fundamental. El segundo factor motivacional es el desarrollo y logro. Las personas necesitan sentirse que están logrando algo, que están conquistando. El tercero es el empoderamiento y la creatividad. Cuarto, posesión y propiedad. Y no te preocupes si te los estoy diciendo muy rápido. En la certificación te los vamos a dar al detalle y cómo los puedes aplicar y valerte de ellos para tener captiva a tu audiencia de principio a fin. Entonces, el quinto sería la relevancia e influencia social. El sexto, la escasez e impaciencia. Séptimo, imprevisibilidad y curiosidad. ¿Y qué les parece? Si los hemos estado aplicando, creo que te hemos creado curiosidad. Hace rato hablamos de 2 dinámicas y no te dimos la respuesta completa. Eso es lo que hace la gamificación. Te va dando todo poco a poco. Te muestra el pastel y te dice que te lo puedes comer, pero no te lo va a comer de una sola vez, sino poco a poco. Y el octavo, pérdida y evitación. Pérdida y evitación. Claro que sí, ya mencioné el 9º, que no está allí, que es trabajar con los sentidos. Ahora bien, este modelo de Optálisis o framework es un marco referencial, un marco de trabajo que trabaja en función de 8 cuadrantes, y cada cuadrante
está dirigido principalmente a un lado de nuestro cerebro, en el entendido que el cerebro derecho maneja la parte creativa, la parte auditiva, visual, espacial, y eso que se dice que las mujeres tienen más desarrollados. El sexto sentido. Vamos a descubrir por qué el hemisferio derecho tiene esa capacidad. Y vamos a ver cuáles son los factores motivacionales que están dirigidos al hemisferio izquierdo. Ese hemisferio izquierdo que es racional, analítico, secuencial, matemático, lineal. Y lo vas a descubrir. El primero ya está aquí, está en el lado derecho, que es el sentido y el logro. El segundo tendría que ver con esa parte de lograr cosas. El tercero es el empoderamiento y está en el lado derecho del cerebro. El cuarto, tener esa propiedad, sentir que somos, que tenemos las cosas. El quinto, influencia social. Y hoy en día, cuando hablamos de influencer y de redes sociales, este ha cobrado gran auge. El sexto, la escasez, esa necesidad de tomar las cosas ya. Te pudiera decir, mira, quedan automáticamente 2 cupos disponibles para nuestra certificación speaker, así que corre e inscríbete ya para que no te quedes por fuera. Y eso es una manera de generar escasez. Y por cierto, creo que nos quedan como 5 cupos solamente, ¿no, Xavi? Quedan 5 nomás. Ya ¿Quedan? estamos casi a full. Excelente, Xavi. Bueno, así que tienes que correr sí o sí a inscribirte en la certificación Speaker Pro Gamificado. Y bueno, el séptimo es esa imprevisibilidad y el octavo, la evitación. Estos 4 están en un lado izquierdo y los otros en el lado del hemisferio derecho. Así que hablemos ahora de los factores que intervienen en la educación. El primero es esa plasticidad cerebral, que es esa capacidad del cerebro de regenerarse a sí mismo. El segundo son las neuronas espejo, y dicen allí que es esa capacidad de modelar. Tu cerebro tiene la capacidad de imitar. A lo mejor yo estoy haciendo este movimiento y Xavi pudiera estarlo generando inconscientemente. A veces estamos generando una muletilla que no es nuestra, pero a lo mejor es de un amigo. Por eso se dice que somos producto de las 5 personas con las cuales nos relacionamos por este efecto de las neuronas espejo. Y no les quiero adelantar mucho porque es un tema que da mucha tela para cortar, es un tema interesante que cuando lo logramos dominar vamos a generar una reingeniería en nuestra mente, vamos a poder hablar también un poco de la epigenética, que es esa capacidad de nuestro cerebro de regenerarse y trabajar a nuestro favor. Y por último, un factor que interviene en la educación son las emociones y los aprendizajes que se pueden generar. Así que si esto que hemos hablado hasta ahora te ha llamado la atención y te ha creado curiosidad, no quiero ni imaginar qué es lo que podemos lograr juntos en 32 horas de la certificación Speaker Pro Gamificado. Y no es otra cosa que entender que así aprende el cerebro. Nuestro discurso tiene que ir dirigido al cerebro, tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. Nuestro cerebro aprende de la siguiente manera. Lo primero que es el aferente sensitivo, que es la manera como ingresa la información a nuestro cerebro. Es decir, a través de los sistemas de representaciones internas, que son nuestros sentidos, la parte de la vista, el oído y la parte kinestésica, que son fundamentalmente las formas como ingresa la información a nuestro cerebro. En segundo lugar, el cerebro, una vez que tiene la información, lo que hace es que la procesa y luego que la procesa, pues sale a través del eferente motor, que no es otra cosa que entender cómo el cerebro procesó esa información y genera una orden a nuestro cuerpo para que actúe, para que se quede paralizado. Y bueno, ya vamos a descubrir cómo hacer que el cerebro funcione de la mejor manera, es decir, conectar este cerebro triádico que tenemos todos, que es el cerebro neocortés, que maneja los 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, el hemisferio límbico, que es el de las emociones, y el cerebro reptiliano, ese que te invita a huir o a atacar, porque el cerebro reptiliano lo que hace es manejar ese instinto de supervivencia, que al fin y al cabo es la función principal de nuestro cerebro, que es mantenernos con vida. Y muy bien, vamos a dejar esta gran frase que impacta y que queda en la reflexión, porque muchas veces creen que el juego es solamente para los niños, y no, ya lo mencionaba, a nosotros los adultos nos encanta jugar. El ser humano no deja de jugar porque se hace viejo porque deja de jugar. Y es una gran frase reflexiva
de un gran escritor, científico y filósofo, por decirlo de alguna manera, conocido como George Bernard Shaw, que dice que el ser humano no deja de jugar porque se hace viejo, sino que al contrario, se hace viejo porque deja de jugar. Así que yo te invito a que mediante experiencias lúdicas permitas dejar salir ese niño que todos tenemos guardado dentro de nosotros, que no lo queremos dejar morir y que muchas veces necesita solamente un empujoncito así de pequeño para que se active y pueda comenzar a aprender desde la lúdica y la gamificación. Mi querido Xavi. Bueno, recomendaciones para ser un super speaker pro gamificado. Esto es importante. Recuerda, son recomendaciones. Las más grandes las vas a ver dentro de la certificación. Por eso tienes que venir con nosotros. No te las vamos a dar todas acá, pero ponle cuidado a esto. Ser capaces de resolver casi cualquier situación con rapidez y efectividad. Primera. Bien, y como segunda, un speaker pro gamificado siempre debe tener fuerza si se trata de complacer a nuestra audiencia, darles más de lo que esperan. Complacerla es llegar a sus sentidos, es respetarlas, es permitir un mensaje que deje huella en la mente de cada uno de los participantes, es tener cuidado y estar pendiente de todos los pequeños detalles. Pena. Un speaker pro gamificado nunca tiene pena. Son 4 letras que no aparecen en nuestro diccionario. Aprendemos a movernos, aprendemos a manejar las situaciones y nunca, jamás nos tiene que dar pena para las cosas. Por eso nos entrenamos, por eso lo logramos. Excelente, Xavi. Y fíjense, si hablamos de speaker, tienes que tener unas cuerdas vocales que suenen en alta definición y de larga duración. A larga duración, es decir, saber modular la voz, saber respirar para que tu voz te aguante de principio a fin, porque es fácil hablar 15 minutos, media hora, pero cuando tienes que dar un entrenamiento de 8 horas, ¿cómo poder dosificar la voz para que al final no termines hablando que ya casi no tienes voz? Entonces, te vamos a dar algunas estrategias para que puedas modular y mantener esa voz de principio a fin. Un elemento que debe tener un speaker pro gamificado bien estructurado es la creatividad. Siempre tienes que saberte mover y siempre tienes que saber improvisar en el caso de que algo llegue a pasar. No todas las capacitaciones son iguales. Tienes que tener creatividad, moverte y desarrollar cosas nuevas. Enseñanza y diversión son nuestras armas letales. Quiere decir que llegamos de una forma adecuada. Hacemos reír, hacemos pasar un buen rato, pero comunicamos. Hacemos llegar la información en forma adecuada. Quiere decir que con esos 3 elementos, creatividad, diversión y enseñanza, aprenden mucho más rápido porque son los elementos primordiales que tú tienes como tu arma letal. Excelente, Xavi. Y bueno, Xavi, hasta aquí hemos llegado con un contenido. Voy a mencionar algunos tips que se nos han quedado por fuera y que creo que son importantes que las personas que desean apuntarse a nuestra certificación conozcan. Vamos a estar hablando de storytelling, del arte de contar historias, para que puedas cautivar a tu audiencia. Cómo hacer historias, cómo hacer conferencias de autor, técnicas y estrategias para manejarnos en las plataformas digitales el día de hoy, porque si bien es cierto que nos movemos con mucha facilidad en los ambientes presenciales, hoy en día, gracias a esta situación, tenemos que manejar la parte digital, pero cuando todo regrese a la normalidad, ¿vamos a seguir manejando la parte digital? Te vamos a brindar estrategias para que sepas diferenciar una conferencia online y una conferencia presencial. Y bueno, mi querido y estimado amigo Xavi, coméntanos, ¿por qué las personas que nos están viendo en este momento deben de desarrollar la certificación Speaker Pro Gamificado? Esa es una pregunta bastante fuerte y sencilla a la vez. Pero mira, nosotros hemos adquirido herramientas durante todo nuestro proceso formativo para llegar a educar personas, pero nos podemos quedar quietos y nos podemos olvidar de una cosa. Conectarse con las personas a través del juego, a través de la lúdica, es un elemento que nos va a potencializar y nos va a llegar a ser mejores. Nos vamos a conectar y vamos a aprender a utilizar herramientas excelentes. El conocimiento se vaya a dar de una forma adecuada. Quiere decir que las personas no van a memorizar, van a aprender. Y son las herramientas que nosotros les vamos a enseñar a utilizar para que ustedes
les enseñen a la gente de una forma adecuada, de una forma agradable, y que dejen la pena y que lo hagan bien, tanto en ambientes virtuales como en ambientes presenciales, porque son los elementos que tenemos. Tenemos que ser muy fuertes en ambientes virtuales y es lo que nosotros aprendemos acá. Excelente, Xavi. ¿Y para cuándo está abierta la certificación Speaker? Danos la fecha, Xavi. Esta certificación se va a desarrollar el primer fin de semana del mes de septiembre. 2, 3 y 4 de septiembre. Se va a desarrollar y pues ahí tenemos un plan de pagos, ¿no? Son 3 tipos de pagos que tenemos, 3 tipos de valores que son importantes. Si eres miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, tienes tremendo descuento y eso es un elemento que tenemos que aprovechar. Excelente, Xavi. Veo por aquí que hay una página de Facebook, un fanpage. Cuéntanos un poco, porque como bien lo mencionabas, quedan solamente 5 cupos disponibles para que puedas participar de esta certificación Speaker y conocer a mayor profundidad todos estos tips y secretos que te vamos a compartir y te vamos a brindar. Claro, para que llegues a conocer la dinámica del juego como una herramienta potencializadora de educación, pues mira, entra aquí a nuestra fanpage, entra a www.facebook.com/Speaker Pro Gamificado, o más fácil, @Speaker Pro Gamificado, y ahí nos encuentras fácilmente, ahí están nuestros contactos, es nuestra fanpage, y ahí estaremos atentos para resolver todas las dudas que tienes y para poderte orientar en la vinculación y en el desarrollo de esta importante certificación. Bueno, mi estimado amigo, muchísimas gracias por todo el contenido que nos has permitido conocer de mano tuya, de ese profesionalismo, y estoy seguro que los participantes van a poder conocerte un poco más, al igual como me van a conocer a mí. Y si ya se dieron cuenta, son 2 estilos completamente diferentes. Xavi tiene su propia manera, yo tengo mi manera de expresarnos y vamos a guiarte para que tú crees tu propio estilo de comunicación. Así que te esperamos por aquí en nuestro Facebook Speaker Pro Gamificado. Aprovecha la oportunidad de compartir y te invitamos a que puedas compartir este enlace, a que puedas compartir, porque a lo mejor hay una persona que se va a beneficiar y tú puedes ser ese puente que nos permita llegar a muchos más participantes. Mi estimado Xavi, ¿qué más agregar? ¿Qué tenemos allí? Bueno, aparte de todo lo que nosotros desarrollamos, de todas las herramientas que nosotros desarrollamos, mi estimado amigo, recuerda que tenemos premios sorpresas dentro de la certificación. Aquí no se van a ir con las manos vacías. Aquí, aparte de las acreditaciones que obtienen, quedan acreditados con la Cámara Internacional de Conferencias, pero tienen una serie de premios sorpresa que los vamos a entregar desde que comencemos nuestra certificación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque no nos vamos con las manos vacías, sino todos los días vamos teniendo cosas nuevas y vamos enriqueciendo mucho más. Eso es lo que nosotros ganamos acá, eso es lo que nosotros vamos a tener y hay que aprovecharlo por esta pandemia que estamos viviendo, que nos permite aprender, es lo más importante. Luego comenzaremos nuestro crecimiento profesional. Eso es importante. Sumar todos los días. Excelente, Xavi. Bueno, ya que nos estás viendo, te invito una vez más a que compartas este video para que muchas otras personas puedan llegar a conocer de las bondades y beneficios que puede aportar a tu vida certificarte como Speaker Pro Gamificado con herramientas del juego. Y para concluir, no me queda más que invitarte a que te apuntes al juego en tu vida. Así es. ¿Te animas a jugar? Aprende jugando y enseña jugando. Es un elemento importante como speakers que vamos a ganar con esta certificación. Bueno, Xavi, muchísimas gracias. Quedamos atentos a un próximo workshop que se va a estar desarrollando el 1 de septiembre. Vamos a estar develando otros secretos el 1 de septiembre. Desde ya estás invitado. Comparte y te esperamos el 1 de septiembre con nuevas herramientas para que puedas ir haciéndote una imagen a grosso modo de lo que puedes aportar y aprender para todos tus participantes desde la gamificación. Claro que sí. El 1 de septiembre nos vemos y seguiremos ampliando información. Chao, chao. Bye bye.